Hola amigos, buenos días, feliz domingo de resurrección, feliz Pascua de resurrección. Como era de esperar, hoy, en un día tan señalado como este, toca hablar sobre la resurrección de Jesús de Nazaret. Aunque realmente no voy a hablar sobre esto, voy a hablar sobre lo que yo considero que es uno de los mayores misterios que podemos encontrar cuando hacemos un análisis crítico y exhaustivo de los relatos evangélicos. Algo que guarda relación con el final del Evangelio de Marcos y que es algo, insisto, de lo más sorprendente. Y es que resulta que los 12 últimos versículos de este texto no son originales, son una interpolación posterior que algún copista, en un tiempo bastante remoto, posiblemente en el siglo II, incluyó. Y es que si quitamos esos 12 versículos, el texto termina de una manera abrupta y muy extraña. ¿Por qué? Porque no muestra ni un solo episodio de Jesús resucitado. Menuda historia, ¿no? Y es que amigos, como bien sabéis, la historia nos impone, se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a la mirada distante. Otra forma de entender la historia. Como bien sabéis, espero que sepáis, todos los evangelios coinciden en situar a María Magdalena y a otro grupo, a otras mujeres, siempre con la Magdalena en la cabeza, 2 días después de la muerte de Jesús, es decir, el domingo, presentes en la sepultura de Jesús, supuestamente para ungirle, perfumar su cadáver, aunque tampoco está muy claro esto, como vais a ver a continuación. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo lo contó así, para ponernos en situación. Os leo. Pasado el sábado, al clarear el primer día de la semana, María la Magdalena fue a ver el sepulcro acompañada por la otra María. De pronto tuvo lugar un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó a la piedra, la hizo rodar y se instaló sobre ella. Tenía un aspecto fulgurante. Su vestimenta era blanca como la nieve. Los guardias que por allí había, que algún día os comentaré por qué había guardias, según Mateo, y algo que no aparece ni en su fuente, en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, solamente en este texto, se quedaron flipando, ¿no?, con aquello. El ángel en cuestión les dijo a las mujeres que aquel al que buscaban, Jesús, ya no estaba allí, sino que había resucitado. Y además les informó de que iba hacia Galilea y que fueran a informar a los discípulos de esa importante noticia, ¿no?, que Jesús había resucitado y que lo podrían encontrar en Galilea. Las mujeres, con María Magdalena a la cabeza, llenas de júbilo y de alegría, fueron raudas y veloces a comentárselo a los demás. Pero de pronto, antes de que llegasen a comentárselo a los apóstoles, a los 12, Jesús le apareció, les dijo que no tuviesen miedo, curioso, y les insistió en que pidiesen a todos que fuesen a Galilea, donde podrían encontrar a Jesús. Aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Porque fijaos lo que he dicho. Mateo no dijo que las dos Marías fuesen a perfumar el cuerpo de Jesús, sino que más bien lo que fueron, y además dice literalmente, fueron a ver el sepulcro. ¿Qué tenían que ver en el sepulcro? ¿Qué es esto? Bueno, el Evangelio de Lucas, sin embargo, mostró una cosa distinta, y esto es llamativo, ¿no?, que ni siquiera estos dos textos se pongan de acuerdo, pero es que esto es habitual al hacer un estudio exegético y crítico y comparativo de los Evangelios. Fijaos lo que dijo Lucas. Y en el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero hallaron corrida la losa del sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y sucedió que, estando ellas desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Es decir, fijaos las diferencias. Por un lado, en el texto de Mateo se decía que en el momento en que las mujeres llegaron allí, hubo un gran terremoto, un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó a la piedra y hizo rodar la piedra que cubría la entrada de la sepultura. Pero aquí no, aquí cuando llegan las mujeres se encuentran la losa ya corrida del sepulcro, y además en el Evangelio de Mateo es un hombre al que se encuentra, un hombre con la vestimenta tan blanca como la nieve, pero aquí ven a dos hombres resplandecientes y con unas vestiduras también, se supone que blancas, ¿no? ¿Por qué estos cambios? ¿Por qué Lucas habló de dos ángeles mientras que Mateo parece hablar solamente de uno? De hecho, Marcos también solamente de uno. Pero sea como fuere, el texto de Lucas continúa diciendo que las mujeres comentaron lo que había sucedido a los discípulos, pero curiosamente a la mayoría de los discípulos estas palabras le parecieron como algo extraño y no se las creyeron, excepto Pedro.
el gran Pedro. Pedro, en cambio, sí que dudó, se levantó y corrió al sepulcro. Y al asomarse, y esto es muy interesante y os leo literalmente, y al asomarse vio solo los lienzos y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Es decir, según el texto de Mateo, el primero que ve, las primeras que ven a Jesús resucitado son María Magdalena y las demás mujeres. Según este evangelio, ni siquiera fueron las mujeres, ni siquiera fue Pedro, sino que fueron dos discípulos anónimos que iban caminando por el camino hacia Emaús. Algo realmente extraño, ¿no? ¿Por qué estas diferencias? ¿A qué puede deberse esto? Lo peor de todo es que si acudimos a la fuente tanto de Marcos, perdón, tanto de Mateo como de Lucas, resulta que es el Evangelio de Marcos, lo que encontramos es algo asombroso, ¿no? Me van a permitir que os lea cómo son los últimos versículos del Evangelio en el que se cuenta toda esta historia, para que vean realmente cómo termina y lo asombroso que es, y así entenderán por qué cada uno de los siguientes evangelistas, Lucas y Mateo, que adaptaron y ampliaron y corrigieron el texto de Marcos, tuvieron que ofrecer cada uno soluciones y explicaciones distintas al gran problema que Marcos creó. Os leo. Y pasado el sábado, María Magdalena, María la de Jacobo y Salomé compraron especias para ir a ungirlo. Muy temprano por la mañana, en el primer día de la semana, fueron a la tumba después de salir el sol, y se decían unas a otras: ¿quién nos hará rodar la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al levantar la vista, vieron que ya había sido apartada, pues era muy grande. Y tras entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto con una vestimenta blanca, y se asombraron mucho. Él les dijo: no os asombréis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo colocaron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis tal como os dijo. Mas ellas salieron y huyeron de la tumba, pues el temor y el asombro se había apoderado de ellas, y a nadie dijeron nada porque tenían miedo. Es decir, así termina el Evangelio de Marcos, si omitimos esos 12 versículos añadidos que aparecen en en todos los Nuevos Testamentos, y en los honestos suele indicarse que son una interpolación posterior. Por cierto, en esos versículos simplemente lo que se hace es incluir varias escenas de Jesús resucitado, una de María Magdalena y otra similares a las que aparecen en Lucas y Mateo. ¿Por qué? Porque al copista que le dio la gana de meter estos 12 versículos nuevos, le sorprendía que el texto terminase así. Es decir, en el Evangelio original de Marcos no hay ninguna aparición de Jesús resucitado. Pero es más, según termina de manera en la que parece ser que las mujeres ni siquiera fueron a informar a los apóstoles de que aquello había pasado. ¿A qué se debe esto? ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, pues existen muchas teorías al respecto, ¿no? Hay quien dice que simplemente la tradición que conocía Marcos, sea quien fuere el tal Marcos, no sabía de ninguna escena de Jesús resucitado. Nos cuesta creerlo porque Marcos seguro que conocía la teología paulina y las cartas de Pablo. Y Pablo en sus cartas habla de un montón de personas a las que se le manifestó Jesús después de resucitar, incluido él mismo, el propio Pablo, ¿no? Hay quien defiende también que es posible que Marcos no le diese mucha importancia a esto, porque parece ser que él estaba más centrado en la parusía, es decir, en la segunda venida de Jesús, que en su resurrección. Es decir, su teología se basaba más bien en eso, ¿no? En que Jesús iba a volver de nuevo y en ese momento es cuando se iba a inaugurar el reino de Dios, no con su muerte y con su resurrección. Pero hay también quien defiende que quizás esto lo hizo Marcos para, de algún modo, curarse en salud sobre algo que ya seguramente en su época era la comidilla en la región de Judea. Y es que sabemos que los judíos posteriormente acusaron tanto a los seguidores de Jesús como a las mujeres, o bien de haber inventado esto de la resurrección, o bien de haber intentado o de haber robado el cuerpo de Jesús para fingir que había resucitado, o bien acusaron especialmente a María Magdalena de haber tenido una visión, una suerte de sueño provocado por el drama que estaba viviendo, y que ella fue a contar esto, y eso fue lo que dio origen al mito de la resurrección, ¿no?
Quién sabe, quizá cualquiera de estas cosas fuera la explicación a la omisión de Marcos. Pero es curioso porque el propio Evangelio de Marcos puso en boca de Jesús algo que también parece guardar relación con esto, ¿no? Y esto es lo que ha llevado a muchos a especular que quizás este evangelista y la comunidad en la que vivía este evangelista no tenían muy claro si los distintos relatos y leyendas que ya pululaban por aquella época de otras comunidades sobre escenas de Jesús resucitado no eran del todo ciertas. Es decir, había seguramente muchas leyendas que esta comunidad dio por hecho que no podían ser ciertas, o por lo menos dudaban de que lo fuesen, ¿no? Os leo dos pasajes del Evangelio de Marcos en los que parece apuntar a esta posibilidad, que es muy inquietante, cuanto menos. Fijaos. Cuidad de que nadie os engañe. Muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. O este otro. Si alguno dice entonces, mira, aquí está el Mesías, mira, está allí, no le creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Tened cuidado, os lo he advertido de antemano. Es posible que estos versículos de algún modo apunten a esa idea que os decía, apunten a que la comunidad de Marcos, por algún motivo, o simplemente porque eran más rigurosos o tenían una teología distinta, no se terminaban de creer muchas de las leyendas sobre apariciones de Jesús resucitado que se movían o que se divulgaban desde otras comunidades cristianas. Podría ser, sea como sea, de ser así, sería algo, no sé, tan esclarecedor como inquietante, cuanto menos. En fin, espero que os haya gustado esta historia, espero que paséis un feliz domingo de resurrección, al margen de que seáis creyentes o no, al margen de que todo esto sea verdad o no, y espero que sigáis aquí conmigo en la mirada distante. Un placer. Seguimos.